¿Se entiende? Mucho riesgo hay. No pueden abrirla a otro lado. No, pueden hacerlo en el cuerpo, Lucrecia pero es mucho Velázquez. riesgo después de que sí se va a romper ese útero. Esto se llama una incisión corpórea. Corpórea por cuerpo. Y Pero eso lo hace. normalmente, ¿dónde se hace la incisión? Acá, una carita feliz. Acá, chicos. Entonces, el segmento es algo que aparece. ¿Cuándo aparece? ¿En cualquier persona? Solo en la gestante. Y ahí es donde se hace, ¿qué cosa? El corte de la cesárea. Ahí se hace. ¿Ya? Entonces, esa sería. Ahora, para que salga esa cabeza del feto por vía vaginal, este cuello se tiene que dilatar. ¿Cuánto mide el cuello? 3 a 4 centímetros en vertical, pero en horizontal, ¿cuánto mide su luz? Su luz mide menos de 1 centímetro, chicos. Y la pregunta es, cuando esto se va a borrar, ¿hasta cuánto va a llegar este cuello, este óseo? Este óseo, chicos, cuando va a ser parto vaginal, se tiene que convertir de lo que aquí tú estás viendo, que es menos de 1 centímetro, al final en la mujer gestante, en el momento del parto, esto va a llegar aproximadamente a 10 centímetros. La abertura del óseo al final va a ser 10 centímetros. Cuando está a 10 centímetros, chicos, es que significa que ese feto está listo para ser hecho. O sea, lo que medía menos de 1 centímetro, mira cómo se dilata, entonces esta es la dilatación, y finalmente llega a medir 10 centímetros. Y los 10 centímetros sí permite la salida de la cabeza fetal. ¿Entiende? Entonces, así que son los cambios que hay. Aparece un segmento que se llamaba istmo, este óseo al final, óseo ¿qué hace? Se fusionan, se juntan y forman un solo orificio que viene a ser el orificio, no la dilatación, la parte de la dilatación que es el trabajo del parto, ¿ya? Y el canal vaginal que es lo normal, se distiende con la salida de la cabeza. Ya chicos, entonces eso sería algunos cambios que va a haber a nivel de lo que viene a ser, ¿ya? Hasta ahí entonces. Y ahora solamente sería la irrigación. Pero acá vayamos a la trompa. ¿Cuántas opciones tiene la trompa? 4. ¿Cuáles? Opción 1, ¿cómo se llama? Uterina. Este es intersticial. También se le puede mencionar istmo. Istmo es esto de acá. Ah, ya, ok. Ese es el istmo. Porción 2, el istmo. Trompa. ¿Qué más? Luego tienes la parte de la ampolla. ¿Por qué es importante la ampolla, chicos? Ahí es donde... Ahí se da ¿Implantación? No, No, la fecundación. fecundación. Ahí se da, chicos, el ampolla. ¿Ya? ¿Listo? Y finalmente acá tienes a esto que viene a ser el pabellón. O ampolla. No, pabellón o fimbria, sí. Pabellón o fimbria. Y sus fimbrias, ¿no? Entonces tienes pabellón, tienes ampolla, tienes acá istmo, y tienes acá el intersticio que es en el espesor del miómetro. ¿Listo? Esas serían entonces las porciones de este útero. Recuerden que este útero, como acá se da la fecundación, se puede extraer. Que al extraerse esto, obviamente, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se llama eso? Se llama ligadura de trompas. ¿Y se puede extraer todo el útero? No, solo se hace un corte nomás. No, pero se podría. Claro, se puede extraer. Eso se llama histerectomía. Eso cuando, sobre todo cuando hay mucha hemorragia y no controla, no para. En los partos que sangran mucho se extrae mucho. Muy bien, de acá de esta parte del vértice sale un ligamento y se llama ligamento uterovárico. ¿Y este uterovárico para qué es? Para poder sostener a esto que se conoce como ovario. Ahí está el ovario. El útero ovárico también se le dice propio del ovario. Ajá. Y de acá entonces sale otro ligamento que viene desde la parte superior. Y este ligamento que viene de la parte superior, esto sería el ligamento suspensorio del ovario. Ahí. Entonces tienes para el ovario dos ligamentos. Un ligamento, entonces dice ovario. ¿Qué ligamento se sostiene? El ligamento suspensorio del ovario. O llamado también ligamento infundíbulo pélvico. Infundíbulo pélvico. ¿Listo? Y este es el ligamento útero-ovario.
útero ovario. Ya, ahí está. Con esos dos se sostiene, pero además este ovario va a tener aquí en la parte anterior, donde se encuentra el hilio del ovario, en su cara anterior, en su borrocito anterior, chicos. En esa parte del hilio del ovario, ¿ya? Se encuentra otra estructura ahí que forma parte de quién, parte de esto que se conoce como el ligamento ancho. Esa estructura se conoce como el llamado mesoovario. Es el mesoovario. ¿Ya? Entonces, el otro medio de fijación del ovario, ¿cuál es? El mesoovario. Mesoovario. Entonces, medios de fijación del ovario, ¿cuáles? ¿Cuáles son medios del ovario? Mesovario. ¿Es de acá? El propio del ovario. Ligamento propio del ovario y el ligamento suspensorio. Doctor, y el mesosalpinx y el... Ya, eso es otro ya. no es de fijación. No, para el ovario, estrictamente, mesovario, uterovárico y el suspensorio del ovario. El mesosalpinx lo une, es parte de ese ligamento ancho, pero que lo une a la trompa. Ya, chicos, eso va con la trompa. O sea, salpinx significa trompa. Salpinx es trompa. Meso de la trompa. Aquí se llama eso. Y además, por acá va a haber otro ligamento fundamental, chicos. De acá vamos a sacarlo. ¿Ya? Y vamos a llevarlo, pero ya esto con fines de lo que viene a ser el propio útero, y así va. ¿Y dónde se va a adherir? Acá. Estos son los labios menores, porque los labios menores formaban el vestíbulo, pero fuera de esos labios menores, ¿qué cosa es? Labio mayor en la mujer. Entonces la mujer tiene labios menores, que es epitelio sin queratina, y labios mayores, epitelio pavimentoso con queratina. Y en esos labios menores, miren este ligamento que viene del útero. ¿Quién es ese ligamento, chicos, que viene del útero? Y que va a ir a los labios mayores. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Y que, por cierto, acá va a pasar por un conducto, se llama conducto inguinal. Es un conducto inguinal. ¿Cómo se llama? Ligamento redondo. Entonces, ¿de dónde a dónde va el ligamento redondo? Del vértice del cuerno, ¿hacia dónde? Hacia los labios mayores, a la piel de los labios mayores. Ahí se ve ese ligamento. Y con eso entonces, ¿qué le da al útero? Le da posición. ¿Cómo es la posición del útero entonces? Porque cuando tú vas a ver el útero en su posición normal, es así. Así es uno, así es. ¿Sí? Esa es la posición normal del útero. ¿Cómo se apellida él así? Entonces, acá tienes un eje de la vagina. Es este acá. Este es el eje del cuello. Este es el eje del cuello. Y este es el eje del cuerpo uterino. Ahí es el eje del cuerpo uterino. ¿Ves? Hay tres ejes. Entonces, tienes un ángulo entre quién? Entre vagina y cuello. Y tienes un ángulo entre quién? Entre cuerpo y cuello. Y el útero normalmente, esto es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿El útero está sobre qué órgano hemos dicho su cuerpo? ¿Sobre qué órgano está? ¿Sobre qué órgano está su cuerpo? ¿Está así echado? La vejiga. La vejiga, entonces acá está. Es básicamente para explicar esto. Este está así, mira. Exactamente, es para esto, chicos. ¿Qué estás observando? La vagina. Ahí está la vagina, ¿ves? ¿Qué más? El cuello. Ahí está el cuello. ¿Y qué más? El cuerpo. ¿Ves o no? Entonces hay una posición, angulación, ¿entre quién? Entre el canal vaginal y el cuello uterino. Entre el cuello uterino y lo que viene a ser el cuerpo del útero. Entonces tienes un ángulo entre cuerpo y cervix, tienes un ángulo entre vagina y cervix. Este ángulo que ves acá es el ángulo de versión.
Y este ángulo que ves acá es el ángulo de flexión. Pero ¿cómo lo ves los dos ángulos? ¿Hacia dónde están? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿El útero hacia dónde está? ¿Hacia adelante o atrás? ¿Hacia dónde está inclinado? Hacia adelante. Por lo tanto, estos serán anteriores. Y cuando te preguntan y te dicen cuál es la posición fisiológica natural del útero, acuérdate, ¿ante qué? Verso, flexión o flexión. Listo, chicos. Este término nunca tiene. De ahí viene eso. Los libros de Gineco dicen, la posición natural del útero es anteverso flexo. Ahí está, por eso. Entonces, hay tres ejes, vaginal, cervical y uterino. Te pregunto, gracias a quién este útero está echado hacia adelante. Alguien que lo empuje y lo jala hacia adelante y lo lleva hasta el labio mayor. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese ligamento? Ligamento redondo. Ligamento redondo. Ese es el que lo echa hacia adelante. Inguinal. Ligamento redondo del útero. Entonces, esto se llama conducto inguinal. Muy bien, ya está. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Hasta ahí entonces. Y finalmente, chicos, vamos a ver ya que en este ovario, a este orificio que hemos puesto acá, le llaman línea de Farré-Waldeyer. Así le llaman, línea de Farré-Waldeyer. Línea de Farré-Waldeyer. ¿Por qué es importante la línea de Farré? Chicos, por ahí se mete arteria. ¿Qué más? Vena. ¿Y qué más? Y los nervios. Ah, ya. ¿Qué constituye entonces esta línea de Farré-Waldeyer? ¿Qué constituye? ¿Cómo se llama el punto por donde entra todo órgano, vasos, nervios? Ilio. Muy bien. Este es el ilio del ovario. Entonces dicen, ¿dónde está el ilio del ovario? En la línea de Farré-Waldeyer. ¿Dónde es eso? Parte anterior del ovario. Esto es en la parte anterior del ovario. No se olviden, ¿no? Ovario. Entonces, cuando te dicen anexos del útero, el ginecólogo dice, vamos a hacer hay que sacar los anexos del útero. Se va a referir aquí con anexos a ovario más trompa. Chicos, anexo se llama al ovario más la trompa. Y el útero es esto, ¿se entiende? Entonces, te pregunto, ¿dónde ocurren más los embarazos ectópicos? ¿En los anexos o en el útero? En los anexos. Normalmente, ¿dónde se debe implantar ese ovario? Ese cigoto. En el útero. En el útero, en su cuerpo, en su cavidad. Pero si ocurre esa implantación acá afuera, ¿cómo se llama eso? Embarazos Ectópicos. ¿Dónde ocurre generalmente? En los anexos. Ahí va a ocurrir el sitio más común de embarazos. Sitio frecuente de embarazos. Listo, chicos. Este ligamento que viene desde el abdomen, recuerden, trae dentro de sí, ¿qué trae? Arteria y vena. Este ligamento suspensorio del ovario, ¿por qué es importante? Porque dentro de él viene arteria, nervio y vena. ¿Cuál es el ligamento del sistema reproductor femenino que contiene arterias y venas? El ligamento suspensorio del ovario. ¿Qué contiene? ¿Vasos? ¿Cómo se llaman esos vasos? ¿Cómo se llaman esos vasos? Arteria uterina. Contiene las arterias y vena ovárico, los vasos ováricos. Ovárico, ¿no? Muy bien, ya está. Con eso entonces tienes, miren, para que entiendas cáncer, para que entiendas un poco la parte de esterectomías, ectópicos. ¿No? Este de acá es lo natural. Si esto estuviera hacia atrás, no va a haber fecundación y esa mujer no va a gestar. Porque el esperma entra en esta posición del útero normalmente. ¿Ya? Y por último, vamos a ver acá lo que viene a ser la irrigación. La irrigación del útero. De una parte nada más voy a hacer, porque ya no hay espacio. Ahí estamos.
Chicos, la arteria más importante para la irrigación del útero viene desde dónde? Desde la ilíaca. Ilíaca externa ahí, ilíaca interna. ¿Y esta ilíaca interna qué te va a dar? ¿Qué te va a dar, chicos, la ilíaca interna? La uterina, muy bien. La arteria uterina es la que va a dar vuelta a nivel del istmo, más o menos. Se va a relacionar acá con el istmo y va a ascender así. ¿Ven? Así sería esta arteria uterina. ¿Y con qué estructura se relaciona mucho la arteria uterina y pasa por detrás de esa arteria? ¿Qué estructura? Y que cuando se hace la histerectomía, que es lo que mencionaba su compañera, si se puede sacar el útero, tiene que sacarse esta arteria uterina, ligarse a la arteria uterina. La pregunta es, ¿cómo se llama la estructura que a veces los ginecólogos que recién inician lo cortan? Se llama uréter. Chicos, el uréter hay que cuidarlo. ¿Hay que qué? Uréter hay que cuidarlo. Y cuando se hace su incisión, siempre está por delante de la arteria, detrás de la arteria uterina. Entonces, esto se llama arteria uterina. Uterina. Esa es la arteria uterina. Arteria uterina detrás del uréter. ¿Se relaciona con qué estructura? Con el uréter. ¿A qué nivel dobla y asciende la arteria uterina? A nivel del istmo. Había un nervio también por ahí, creo. ¿Ah? Había un nervio también. Nervios así directos grandes en ese punto no. Plexos que vienen sí, nervios simpáticos, parasimpáticos. La relación que ahí va y que es evidente y verídico viene a ser el uréter con la arteria uterina. De este punto que ven acá sale una rama hacia abajo y eso viene a ser las arterias vaginales. Y que por cierto te va a dar la vesical, las vesicales inferiores, que es la vaginal, ¿ya? Y las uretrales. ¿Sí? Ahora, ¿quién más ayuda a completar toda esta irrigación? La que viene desde el abdomen. ¿Cómo se llamaba, chicos, esa arteria que viene desde el abdomen? ¿Un ligamento? ¿Cómo se llamaba? Y viene de la aorta. La arteria ovárica. Y está la ovárica, miren, baja así. Entra al ovario y ahí justamente está eso. Bueno, que está acá el ovario. El ovario. Y esa ovárica, chicos, también te da la rama tubaria y esa uterina también te da la rama tubaria. Así es. Ya, chicos, entonces, cuando te digan la irrigación del útero, ¿de quién depende? De dos grandes arterias. ¿Quiénes son esas dos arterias? La arteria ovárica acá y la arteria uterina abajo. ¿Quién es la principal arteria para el útero? La uterina. ¿Rama de quién es? De la arteria ilíaca interna. Muy bien, ilíaca interna. Chicos, con eso entonces ya está esa irrigación. La trompa entonces tiene doble irrigación, la uterina y también tiene la ovárica. Y el ovario solamente su irrigación única. ¿Dónde? Aquí en la línea de Farrell. Ahí exactamente es donde está. Ahí, por ahí ingresa. Muy bien. Eso sería entonces en cuanto a los alcances. Me hablabas de mesosalpinx. Puede ver básicamente, aquí hay un ligamento muy grande que envuelve al útero. Si nosotros vemos al útero en esta posición, ¿sí? Ahí más o menos vamos a ver el útero. Hay que recordar que este útero está cubierto por adelante y por detrás por un ligamento. Y ese ligamento que lo cubre se llama ligamento ancho. Así. Ligamento ancho. Tiene doble hoja, doble capa. Entonces, esta tiene doble hojita, acá doble capita. Entonces, ese es el ligamento ancho, a ambos lados, es la cavidad. A este ligamento entonces le vamos a llamar ligamento ancho. Y eso es toda la parte superior. Y ese ligamento ancho tiene tres porciones importantes. ¿Cuáles? El mesoovario, el mesosalpinx, y tiene al mesometrio. Mesometrio significa que recubre al útero. Mesosalpinx a la trompa y mesovario al ovario. Y desde su cuello viene otro ligamento muy importante para el sostén del útero. ¿Cómo se llama el ligamento más importante en el soporte uterino? Se llama el ligamento cardinal, por eso se llama cardinal o de McEnroe. Ligamento cardinal, chicos, o de McEnroe.
El ligamento cardinal es el ligamento más importante en el soporte del útero. Es el más importante para soportar el útero. Entonces, cuando se va a extraer un útero, tienes que sacar, cortar el ligamento ancho, cortar el ligamento cardinal y ligar la arteria uterina. Serían los requisitos básicos para poder extraer un útero. Y si solo extraes la trompa. Todo queda bonito y solo la trompa consumes. Y a veces sin ovario, porque no siempre vas a sacar el ovario. Cuando tú haces ligadura de trompa, no tocas el ovario, porque el ovario tiene su función, es que produce estrógeno. Y ya, no puedes extraerlo. No quitas la trompa, solo la ligas. No, solo la ligas, no se quita la ligas, solo la ligas. Sutura acá y un corte. Y por ejemplo, el ovario se quitaría en cáncer. En cáncer de ovario sí. Pero en otros contextos, tú puedes quitar el útero, todo trompa, pero no quitas el ovario. ¿Por qué? Porque el ovario es una función hormonal. Imagínense una mujer sin estrógeno, sin progesterona. Horrible. Entonces, se saca partes y se deja lo más muy importante. ¿No? Listo, chicos, vamos a ver entonces ahora sí. Está el traje, ¿no? Veamos esto. A ver, veamos. Masculino no entra todavía, pero de acá sí, lo único que nos interesa. Vamos acá, miren, esto viene a ser la parte de un pene. Esta es la parte del glande, esta es la parte del cuerpo, este es el surco balano prepulsal. Y lo que se ha hecho es un corte transversal de lo que es el cuerpo del pene. Y en ese corte transversal lo que estamos viendo acá son dos cosas que están limitadas. Mira, ahí está, ¿ves? Una poneurosis. Acá tienes 1, acá tienes 2, acá tienes otra estructura que tienen que ser 3. ¿Ven? ¿Qué vienen a hacer estos dos primeros arriba? Cuerpos cavernosos. Y ves en la parte inferior eso más blanco, cuerpo esponjoso. ¿Qué cosa está en el cuerpo esponjoso? La uretra, listo. Entonces la pregunta es para eso básicamente. Sacamos esto. Eso es para reproductor. La parte urinaria es esa de ahí. ¿Cómo se llama? Cuerpo esponjoso. ¿Qué se encuentra ahí? ¿Qué contiene? La uretra esponjosa peniana. ¿Se entendió? Eso sería, chicos. Es la uretra esponjosa peniana. Así sería. Entonces acá tienes, esta es la uretra. La uretra, ¿qué uretra estaríamos marcando ahí? Uretra esponjosa o peniana. Listo, entonces así sería más o menos en cuanto a eso. Acá pueden notarlo mucho mejor, miren. Acá sí está completo. A ver, observen esta estructura. ¿Ven? Todo esto es la parte de los cuerpos cavernosos y acá abajo está el cuerpo esponjoso. Mira, este es el cuerpo esponjoso, ahí está. Solito, ahí está. Y aquí en este punto ya se abrió el cuerpo esponjoso y ahí está la uretra. ¿Ven la uretra? Entonces, chicos, la uretra está avanzando así. ¿Ven? Ahí avanza. Si una sonda entra, ¿cómo esto no va a entrar? Porque una sonda entra por la uretra. ¿Sí? ¿Han visto cuando la gente tiene su sonda ahí? Entonces, esto que estamos marcando acá, observen, ¿eh? Miren, es un conducto. Está en el cuerpo esponjoso. Esto se llama uretra peniana. ¿Qué indica uretra peniana? Irrigación arteria pudenda interna. ¿Qué indica uretra peniana? Tipo de epitelio, urotelio o epitelio de transición. Ya, ese entonces, chicos, viene a ser la uretra peniana. ¿Qué indica uretra peniana? ¿Qué glándulas desemboca? Cooper-Litre. Ahí está. Vemos, o sea, ya todas esas teorías tienen que saberlo ustedes. Ya cualquier cosa puede ser la su pregunta. Eso entonces viene a ser en cuanto a lo que es la uretra, la porción más larga de esto. Esto en realidad es una malformación, esto no es como tal algo fisiológico, ¿ya? Y lo que más o menos aquí tienes, esto es un útero, pero este útero está mal, está muy ancho, ¿por qué? Porque tiene esta cosa, ¿ves? Esto viene a ser los llamados miomas uterinos, miren estos tumores de músculo. Esta pared es muy engrosada, muy dura, esto es la cavidad uterina, y se sobreentiende que por ahí debe estar saliendo hacia la trompa, y ahí está la trompa, mira, esta es la trompita. ¿Ves? Esa es la trompa uterina. Pero es muy pequeño, entonces tienes la trompa uterina, a ese punto. Y aquí otra cosa que era donde salía el ligamento redondo. Entonces tienes trompa uterina, esto es el fondo, esta es la parte del cuello, la cavidad uterina. Estos son tumores, llamados miomas. ¿Ven? Por eso es que esto ha crecido.
Esto no es así en realidad el útero, ¿ya chicos? Entonces, esto es útero. Si marcáramos acá, ¿qué indica? Esto viene a ser el miometrio. Es el miometrio, chicos. Es el miometrio. ¿Qué indica acá? Esto viene a ser la trompa uterina. Trompa uterina. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Sobre todo vasos y lo que viene a ser, ¿no? Las vías urinarias bajas, chicos, como tal. Vean esta estructura que está acá. Este es el uréter, miren. ¿Por qué digo que este es el uréter? Aquí hay un uréter y aquí hay otro uréter. Este es el recto, este es masculino. Como es masculino, entonces ahí está. Esto viene a ser el uréter. ¿Por qué? Porque está ingresando a detrás de esto de acá. ¿Sí? Esto es entonces uréter. Ahí están los uréteres. ¿Lo ven? ¿Eh? Entonces, este uréter, ¿cuántas porciones tiene? ¿Dónde inicia? En la pelvis. ¿Cuáles son sus porciones? Abdominal, ilíaca, pélvica e intramural. 4 porciones. Abdominal, ilíaca. ¿Cuándo es ilíaca? Cuando pasa por Cuando cruza, ¿a quién? a la arteria y Cuando va a cruzar a las ilíacas. ¿Y dónde están las ilíacas? Acá está, miren. Ahí está, chicos. ¿Esto viene a ser qué arteria? Aorta. ¿Qué viene a ser esto? Ilíaca primitiva. Ilíaca primitiva. Pero miren, ilíaca primitiva acá ya se dividió en dos. ¿Lo ven? Esta es la ilíaca externa, que forma la femoral, y esta es la ilíaca interna, del cual todo el tiempo hemos hablado.